nos acompaña Paul Trujillo. Él es comunicador social y artista plástico y hoy vamos a conversar sobre las primeras apreciaciones que podría tener pues sobre el acuerdo de Pachacuti y esta fuerza organizativa que se está impulsando dentro del progresismo. Bienvenido, Paul, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Amanda, por el espacio. Un saludo caluroso a todos los radioescuchas de Radio Medio Mundo. Para mí es un placer estar aquí compartiendo y haciendo un ejercicio de comunicación social. Eh, Conversemos, ¿qué te parece? ¿Cuáles son como tus primeras apreciaciones sobre el acuerdo del movimiento Pachacuti, esta firma de este convenio, se podría decir, Mira, me parece importante acuerdos? retomar la reflexión sobre la importancia de ese hecho, Ujú. días después de haberse dado, ¿no? Porque a veces en el calor del momento se puede tener una mirada sesgada o muy entusiasta o muy pesimista, ¿no? Ujú. Generalmente se pone como mucha expectativa respecto de un evento como tal. Pero cuando ya van pasando un poco los días, se tiene de pronto mayores certezas, mayor precisión, menor especulación. Y yo te digo, francamente, veo con mucha esperanza este hecho, porque la gente todavía de pronto no nos damos cuenta la verdadera dimensión de este acuerdo, porque es fundamental para el país. Se está tratando de resarcir un conflicto que jamás debió existir. Jamás debió existir una fisura y un enfrentamiento entre dos entidades organizativas poderosas del Ecuador, que es el movimiento indígena y un sector de organizaciones sociales que giran en torno a ese espacio, y el otro, la mayor fuerza política electoral, si es que cabe el término, concebida en los últimos años en el país. Ujú. Entonces, recordemos que en el comienzo del gobierno de Rafael Correa se caminó en alianza, pero al poco tiempo de haber conseguido incluso el gobierno, empezó a haber ciertas fisuras. Y esas fisuras se dieron ahora con el tiempo y de pronto con la claridad que le dan los años, los testimonios y la realidad objetiva, se analiza que esa ruptura estuvo siempre planificada por los grupos de poder que están interesados en que existe esa fisura. Entonces, estuvieron claramente cooptadas ciertas figuras relevantes del movimiento Pachacuti, y te digo con los nombres, no te digo Luis Macas, que es un histórico, Salvador Quispe, Marlon Santi, Lourdes Tibán, por ejemplo, y así en otros sectores aquí como Marco Guatemal, aquí en Imbabura, que son gente que se ha formado y que ha crecido en una lógica y en una dinámica de gestión de ONGs y de proyectos pequeños, y piensan que la organización es eso, presentar un proyecto para tejedoras en la Unión Europea o en la GCTZ y que les llegue alguna migaja, y eso piensan que es la vida, y conseguirse un viaje al Foro de Sao Paulo con el bolso del Foro Social Mundial. Y así las familias comienzan a construir una burocracia y piensan que eso es lo correcto. Y en ese sentido, las ONGs o incluso empresas interesadas colocan en la agenda de las organizaciones sociales ciertas demandas que a veces son muy difíciles de cumplir. Te digo concretamente, por ejemplo, bajar la cuota petrolera del Ecuador. Nosotros somos un país primario exportador. No tenemos industria, pues nosotros no es que fabricamos autos, fabricamos teléfonos, fabricamos televisores o otras cosas. Lastimosamente, nuestra industria ha sido boicoteada siempre por los mismos grupos de poder internacionales y por unas oligarquías mediocres, pero hasta decir mediocres en su máxima expresión, porque no les ha interesado un país que vire su economía o que cambie su matriz productiva hacia el desarrollo tecnológico, por ejemplo, y en todos los campos. Entonces tenemos una agricultura precaria, primario bananera, cacaotera, Agroexportadora. agroexportadora en grano, lo peor. Entonces, Ujú. mira, somos eso, somos el reflejo lastimoso de la banana república. Y con esos intereses se ha chocado, ¿no? Entonces, esas agendas cooptaron a ciertos dirigentes y les pusieron una agenda. Cuando digo exacerbada, quiero decir que
que pedían, como decir, que se recorte totalmente la producción petrolera en ciertos sectores, que se recorte la explotación minera en ciertos sectores. El nombre de la naturaleza En nombre de la naturaleza, y ahí pero jugó un papel importante, por ejemplo, la los que organización están Yas ya Unidos, ¿no? unidos. O Acción Ecológica, que son organizaciones plenamente identificadas, que hay un grupito de intelectuales, pseudointelectuales, vividores, que tienen grandes sueldos y que pasan muy felices ahí en su lugar, y hacen su modus vivendi enfrentando sectores estratégicos del país, beneficiando a una agenda internacional saqueadora y poniendo en archivo los intereses grandes del Ecuador. Eso es lo que ha pasado. Y por eso te decía que es importantísimo este primer paso. Pero este primer paso no, o sea, no es que se soluciona y que con esta firma de este acuerdo público, que es importantísimo, ya se lo puede dar como por una conquista. Esto se tiene que construir paso a paso. Me parece que este punto de quiebre, mira, incluso este acuerdo, para mi manera de ver, es más importante que el resultado que tengamos en las elecciones. Porque de este acuerdo depende cómo va a caminar el Ecuador los próximos años. Los próximos 20 años, si es que, por decirlo, una fecha tentativa. Porque estos dos elementos de organización pueden construir una masa crítica que pueda ponerle al Ecuador un modelo de gobernabilidad a largo plazo. Porque mire, o sea, gane Luisa o gane Noboa, estamos en un espacio bastante volátil, bastante polarizado y sobre todo con una coyuntura global en medio de una guerra fría 2.0 que se está dando entre China y Estados Unidos, que estamos teniendo, que lo podemos brevemente topar más adelante, que nos está poniendo a nosotros en un plan de vulnerabilidad extrema. Por eso la importancia de que los sectores, y yo digo, ahí sería importantísimo que a este gran acuerdo se sume el sector empresarial, de los empresarios honestos, de esos empresarios que les interesa el país y que no tienen ningún problema en pagar lo justo a sus trabajadores, por ejemplo. No, de la incipiente empresa que nosotros todavía tenemos. Sería una cosa maravillosa que nos permitiría construir una agenda, un plan de gobierno a largo plazo, lo que vendría a tener como consecuencia el bienestar de la gente, estabilidad, desarrollo, bienestar, servicios de calidad como la educación, la salud y familias ya, pues por favor, después de tanto tiempo, con un poco de sosiego y de dignidad, ¿no? Eso es lo que estoy planteando. Esta firma del acuerdo con Pachacuti en las bases o en las organizaciones ha generado una división. Hay, por ejemplo, personas en las redes sociales, en Saraguro, por ejemplo, que han estado denunciando mujeres comunicadoras de que han sido desvinculadas, expulsadas de las organizaciones de base y de igual manera en Imbabura y en el centro del país. Mira, eso es real. No hay que ocultar o cerrar los ojos frente a una realidad objetiva. Yo diría, eso es natural. Eso es natural porque, a ver, lo que habíamos analizado en otro momento, ¿no? El Pachacutic es una cosa, es una entidad con distintos actores. El Pachacutic, como cualquier otro partido político, tiene al interior distintas visiones. No es una cosa homogénea. Y obviamente en los últimos años del Pachacuti ha estado liderado por el sector de la derecha de Pachacuti. O sea, porque mira ahorita la postura que tiene Lourdes, por ejemplo, y que fue una dirigente histórica. La postura que han tenido Nina Pacari, la postura que ha tenido el mismo Salvador Quispe, el mismo Luis Macas, han sido una agenda plenamente apegada a los intereses de las oligarquías, de las ONGs y de las agendas de las empresas transnacionales. A pesar de que su discurso es lo contrario, ellos en la práctica han hecho el juego a los intereses extranjeros. Y cooptados por el gobierno también, muchos En- de ellos. Discúlpame, es que son una clase que se vende al mejor postor. Y eso es terrible decirlo, pero hay que decirlo así. ¿Qué es lo que ha pasado aquí con Marco Guatemala? El director provincial del Pachacutic, de una organización, es que la gente tiene que a veces entender de dónde nace el Pachacutic. ¿Cuáles son las aspiraciones del Pachacutic? Son totalmente opuestas a la agenda neoliberal. Ujú. ¿Y cómo puedes ver tu coherencia en un dirigente como Marco Guatemala, que un día está reivindicando a Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango, que son comunistas? Porque Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña eran militantes activas del Partido Comunista, marxista. Ya, entonces, de izquierda, que incluso pensaban en la abolición de la propiedad privada, y él ahora viene a colocarse en la agenda de Noboa, de un oligarca bananero de la peor calaña, de los últimos mediocres que existe en Latinoamérica, de las bananas república. Entonces,
O sea, o no se ubica o no tiene dimensión del papelón que está haciendo, de la embarrada que está haciendo, o simplemente es un cínico corrupto, por ejemplo. Y eso hay que decirlo. Mira, yo me he saludado con Marco Guatemala, porque somos vecinos del territorio de la provincia. Y una vez se ha saludado porque son autoridades y porque son líderes de un espacio organizativo. Yo me solidaricé cuando en la época de Rafael Correa le siguieron un juicio por terrorismo por querer sabotear las fuentes de agua de Ibar. Porque eso hicieron en la movilización en la época de Correa ellos. Ujú. Se movilizaron 1000 indígenas y claro, tomaron las fuentes de agua. Se le siguió un juicio, no llegó a más, no llegó a más, estuvo detenido poco tiempo y después se llegó a un acuerdo, porque había diálogo. Pero mira, tampoco es que le pusieron un juicio y le arruinaron la vida como a veces pretenden poner. Pero ahora está actuando con la agenda más neoliberal, con la agenda de Daniel Noboa que en 1 año y medio ha traído el mayor sufrimiento al Ecuador. Entonces, ¿cómo puede ese dirigente ser legítimo en el seno de una organización de izquierda como Pachacuti? Entonces, ese tipo de incoherencias no se pueden seguir manteniendo. Así de claro y de concreto. ¿Y crees que con este acuerdo como que nuevamente el Pachacuti empieza a impulsar una agenda de con su génesis de los principios que se creó en su inicio? Es que es evidente, y en estos 20 acuerdos que se ha logrado con, 25. con la Ujú. Revolución Ciudadana, de estos 25 acuerdos, se ha cumplido la mayoría de los acuerdos. A mí me parece simbólica una maravillosa fotografía, una maravillosa escena en Quimsacocha, en los páramos del Ecuador, ¿no? En Ujú. una laguna cristalina de Ujú. agua transparente, la Luisa González haciendo un compromiso de hacer una moratoria minera. Ujú. Entonces, eso me parece que es un punto de partida para llegar a hacer un ejercicio de autocrítica y una voluntad política de la unidad a largo plazo. Por eso decía, es importantísimo hacer estos diálogos, es importantísimo informar a la gente y ponerle en conciencia de que estos, como ciudadanos, como militantes, como patriotas del Ecuador, no hacemos un ejercicio por abonar a esta unidad, esa unidad probablemente no se puede caer, porque hay muchísima gente interesada en que esa unidad se caiga. Y yo veo con muy buenos ojos, veo con mucha alegría que existe el apoyo de la CONAIE y de sus bases y de Pachacuti. Te digo, existe gente que está desconforme, pero es ese grupo que estaba recibiendo sueldos de la USAID incluso, que estaba recibiendo sueldos de proyectos políticos que están justamente hechos para torpedear y para impedir el desarrollo de las organizaciones Y sociales. la unidad. Y la unidad. Y me alegra que estén rabiosos porque el mundo tiene que ser para la mayoría, no para unos privilegiados que so pena de mantener su pequeño metro cuadrado de poder o de privilegio, sacrifiquen grandes agendas de desarrollo más global. Entonces te decía, veo con mucho entusiasmo el hecho de que la gente está movilizada. Y es muy importante señalar la naturaleza de los dos espacios. Del lado de Daniel Noboa, hay los grandes grupos de poder, dueños de las empresas más grandes. Te digo, por ejemplo, perdón, como los grupos del Supermaxi, grupos de Pronaca, el grupo Juan El Juri, el grupo Novoa, Novis, que son como los dueños del mayor capital, ¿no? Que tienen un montón de trabajadores mal pagados y que tienen como único medio de socialización sus grandes amplificadores de propaganda, que son los medios de comunicación, ¿no? Entonces, todos los canales a nivel nacional están a su servicio, esos canales son de ellos, no son del pueblo ni obedecen a los intereses del Ecuador, son privados y obedecen a los negocios privados. Y hay alrededor de ellos todo un ejército de radios y de medios populares e incluso de internet, ¿no? Entonces te digo, la radiodemocracia, Centro. la Radio Centro, la radio, ¿cómo es la? Varios. Mm, Cientos. Cientos de radios en cada provincia colocando el relato, colocando la propaganda y atrás de eso también ingentes cantidades de dinero de esos mismos donantes, ¿no? Incluso internacionales, porque la agenda transnacional también de las empresas transnacionales y de los medios internacionales, como la CNN, como Voz de América, como la Fox, también les interesa colocar a gobiernos títeres como el de Daniel Noboa y defiende sus intereses. Y del otro lado, medios como este, como Radio Medio Mundo, de un pueblo organizado y de un pueblo que no está dispuesto a arrodillarse y a someterse, comunicando,
comunicando los intereses históricos del Ecuador y de la ciudadanía. Y así otros pocos, ¿no? Por ahí algunas radios, algunos medios que son unos portales que ya tienen cierto alcance, haciendo este ejercicio de comunicación y de unidad. Pero yo veo una fortaleza porque son millones de personas que están claras y que ya no se dejan convencer por la propaganda, no, por mucha publicidad. Mira, hace 15 días los datos que publicó el propio gobierno de parte de la Secretaría de Comunicación era que el gobierno había invertido en informar, dice él, pero es campaña pura y dura. O sea, ¿cómo puedo decir? Que ha gastado en informar 12 millones de dólares. De esos 12 millones de dólares, 8 millones de dólares en el TikTok. Imagínate. O sea, la gente no dimensiona a veces lo que es 8 millones de dólares en publicidad en TikTok para el gobierno. Y del otro lado, ¿nosotros qué tenemos? Las organizaciones y el pueblo. Eh, la movilización, la memoria histórica, el fortalecimiento de las organizaciones sociales, haciendo el boca a boca, haciendo mingas para hacer banderas, haciendo mingas para hacer una pinta, haciendo mingas para informar y defender y contrarrestar la propaganda maliciosa, sesgada y mentirosa que muchas veces la colocan. Entonces, yo veo por un lado un pueblo organizado y movilizado y por el otro lado veo una maquinaria tremendísima de propaganda que se enfrenta, ¿no? Y lo veo con mucha esperanza porque veo que el aporte de Pachacuti es fundamental. Pachacuti está movilizado en las redes sociales, está apoyando y se siente el respaldo. Yo veo que yo creo que tengo más seguro que vamos a ganar en esta segunda vuelta con ese aporte movilizado de las organizaciones. Pachacuti se ha caracterizado, más allá de sus claroscuros, La se ha capacidad de caracterizado por su movilización. capacidad de organización, por su capacidad de movilización. Los territorios de las organizaciones sociales todavía son libres de violencia. Saben hacer un ejercicio, una gestión de la seguridad con sus guardias indígenas. Ahí no ha llegado los vacunadores, ahí no ha llegado la H, el consumo de drogas. Todavía son territorios que se mantienen y es fruto del espacio organizativo, informado y movilizado que ellos tienen. Y obviamente para nosotros ese es un gran logro, haber logrado resarcir y poner un punto de partida para el diálogo y ojalá para la alianza estratégica de gobernabilidad en los años que viene al Ecuador, ¿no? ¿Qué papel crees que tienen las organizaciones sociales ahora de base? Siempre se ha criticado a la Revolución Ciudadana que ha faltado construir organización social de base, de discusión, de formación política y ver un poco el escenario más geoestratégico de que Ecuador no está solo y que si es que hay un gobierno progresista debe haber organizaciones que puedan construir ese proceso político. Me parece que lo que acabas de topar es un punto neurálgico, es un punto estructural de la forma del desarrollo de las formas de desarrollo de un pueblo. La formación de su militancia, la información y formación de su pueblo eh, por medio de, no sé, pues, por medio de estructuras organizativas, de escuelas, de campañas de aprendizaje. No, eso le ha hecho falta, hay que reconocerlo con toda frontalidad. A la Progresismo. Revolución Ciudadana y al progresismo le ha hecho falta eso. Construir espacios de conocimiento, de debate, que le permita al sujeto tener una visión geoestratégica de más largo plazo. Mira, lo que tú planteas podemos tomarlo como ejemplo, lo que está pasando ahorita con los aranceles que está manejando el presidente Donald Trump. Ujú. Es una pena, o sea, como siempre te digo, es un año y medio de mucho sufrimiento, o sea, es la peor desgracia, disculpa para mi manera de ver, la peor desgracia que Daniel Noboa se haya sentado en Carondelet, ¿no? Porque él llegó con un montón, mira, yo dije de pronto, puede ser un joven que llega con otras ideas, porque ha habido gobiernos de derecha que no han sido tan nefastos. Y el ejemplo es Chile, ¿no? Ujú. O sea, yo guardando las distancias, yo soy un hombre de izquierda formado, de convicciones, pero puedo reconocer que en la derecha también hay una derecha nacionalista que puede ser organizada y eficiente. Pero Daniel Noboa no es nada de eso, pues. O sea, Daniel Noboa es la mediocridad en persona. Entonces, mira, o sea, todos los ciudadanos saben con qué agenda llegó él. Lo que ofreció. Todo lo que ofreció hizo lo contrario. Ujú. Voy a bajar esto, lo sube. Voy a subir esto, lo bajo. No voy a hacer esto, lo hace. Todo. Y lo último, o sea, porque es show tras show,
mentira tras mentira y tapa con la propaganda y con la excusa. Es que no me dejaron por esto, es que no me dejaron por lo otro, es que esto, es que esto. Siempre son las excusas, el acusar a otros de sus fracasos y siempre a la gente mentir, ¿no? O plantearles un show. Se fue a esta visita que después ya se supo que ha sido una cena pagada, simplemente era Ujú, como un ejercicio de lobby, de novelería que pagan mucha ujú. gente por buscar de pronto una oportunidad comercial o por simplemente ascender socialmente. Pagan más de $150,000, no sé, creo que son 100, 160, $170,000 por una fotografía. No, y acá viene y miente que se ha reunido y ha topado algunos temas. Es el tema de los aranceles. No existía. Y viene y dice, y a la gente le coloca como que la gente fuera totalmente ignorante. Y le dice que ha hablado de un sinnúmero de cosas y a los días que viene le clavan un arancel del 10%. Ujú, Bueno, y no es solo a Ecuador, eso hay que ujú, reconocer, son a 180 países a nivel mundial. Y ujú. eso es porque no sabe, porque no estamos sintonizados de cómo está gobernando Estados Unidos. Ahorita Estados Unidos está acorralado. Decíamos, estamos en pleno inicio de una guerra fría 2.0 que va a ser de carácter más económico que militar, en el que Estados Unidos se siente acorralado, sobre todo por la capacidad de adquisición de China. China actualmente es el país que más compra al planeta. Y entonces por eso le miden la economía y dice, Estados Unidos de pronto está maquillando. Porque China está comprando, es el país que más compra y es el que no tiene tanta deuda como Estados Unidos. Estados Unidos está comprando menos y es el país más el endeudado del Endeudado, planeta. hasta le Entonces debe a ahí China. no calza. Ahí hay una cosa que no calza. Y lo que los expertos dicen es que Estados Unidos, su aparente economía y su primacía en la esfera global como el país más rico del mundo es una cosa inflada porque él tiene la capacidad de emitir los dólares. Entonces Ujú, dice, de pronto eso es una burbuja, porque en la práctica quien está más emitiendo facturas a nivel global es China. China es el que compra más en todo el mundo, a pesar y de el no que ser, más vende. y el que más vende, exacto, a pesar de no ser el país menos endeudado tampoco, el país no tan endeudado como Estados Unidos. Entonces ahí hay una alerta que a Estados Unidos le saltan las alarmas y dice, yo necesito reajustar. ¿Y qué es lo que hace? Mira, y eso es bien importante que la gente lo entienda. Ujú, Graba con un 10% a todos los 180 países, algunos con el 20%, algunos con el 25% y algunos en casos específicos con el 50%. En determinadas cosas, por ejemplo, a él importa, como tiene de ministro, de superministro ahora a Elon Musk, que es un fabricante de autos eléctricos, hay determinadas piezas que a China le graba con el 50% para romper esa competencia. Así está manejando. A mí no me extrañaría que por campaña incluso, o no sé, o por hacerse el interesante, o por permitirle poner una base militar, después a nosotros del Ecuador nos quite los aranceles. Digo, esa es una probabilidad, pero la gente si es que piensa que eso nos está beneficiando, estaría muy equivocada. Porque Estados Unidos lo que está haciendo es gobernar con amenazas. Les puso los aranceles como una forma de amenazar y ujú, coercionar a todo este grupo de países ujú, para que se alineen a su agenda, ujú. para que le ayuden a reforzarse, a estructurarse y a defenderse frente a la carrera imparable que están teniendo las empresas chinas. Eso es lo que está pasando, ¿no? Y ese golpe que parecería que es beneficioso, lo que hace es encarecer nuestra vida, porque la gente tiene que entender, si nosotros vendíamos un quintal de café, por ejemplo, a Estados Unidos, en $100, no es el precio, estoy poniendo solamente un Por ejemplo, suposición. va a valer ahora 110. Ujú, Ese costo de los $102 lo van a cargar al consumidor norteamericano y a nosotros. Y los empresarios, como siempre han hecho, le van a poner en los hombros del trabajador y del consumidor. Ellos nunca están acostumbrados a pagar con los desde, ajustes. mm, Entonces lo que está haciendo Donald Trump es haciendo un ajuste a la clase popular. Y Donald Trump, igual que Daniel Noboa, lo que hizo es engañar a su clase popular en Estados Unidos. mm, Porque los norteamericanos lo que van a ver es encarecida en el bolsillo concreto, en el día a día, los costos. Porque si es ujú, que vos pones un impuesto, o ujú, sea, que te van a subir. ¿De dónde sale esa plata? Y ujú, claro, el fisco norteamericano va a recuperar un poco de capital con lo que él dice que va a invertir en tecnología para defenderse del desarrollo imparable de las empresas norteamericanas. Ahora, nosotros, retomando a la agenda, a la, más nacional. a la agenda más nacional, tenemos que pensar con súper, o sea, de una forma súper estratégica
cómo vamos a actuar en este contexto hostil. Por eso es importantísimo que gane Luisa González, porque ella de alguna manera está desapegada de los intereses de los grupos de poder. Y como se ha demostrado durante bastante tiempo, durante 10 años, se construía una agenda que era de interés nacional, que no era una agenda de interés de estos grupos de poder. Estos grupos de poder, estos pequeños grupos de poder que ahora están en el poder, agroexportadores, industriales, los grupos de poder y dueños de los medios de comunicación, ellos lo que van a tratar es de sortear, seguir haciendo buenos negocios y es la ciudadanía que sea la que pague los platos rotos de esta crisis global. Entonces es importantísimo con estos ejemplos concretos. Mira, los capitalistas no tienen madre, padre ni patria. Los capitalistas tienen fondos buitres. Mm, mm. Los capitalistas si se van a África y pueden hacer una especulación y Las- robarles, la hacen. Los capitalistas si llegan y le meten, le pagan una coima al presidente de Argentina, porque ahora está descubierto que la hermana recibió $2 millones por hacer el lobby con estos dos empresarios de estas de estos criptomemes que les dicen ahora. Sale y en 8 horas se embolsican más de $100 millones de los incautos. Eso es el De su capitalismo. propia militancia. A sus propios militantes les cogen y les saquean y los estafan. Ellos no tienen patria. ¿Tú crees que a esa gente le interesa el desarrollo de Argentina? Los niños de las guarderías infantiles, los niños de los centros de protección infantil, de la salud, de los sectores populares de Argentina, ¿crees que les interesa a esa gente? A ellos no les interesa. Igual pasa en el Ecuador. Los capitales transnacionales, los capitales buitres y los empresarios, lastimosamente de último cuño, son los más inhumanos que se pueden haber sentado. Ellos solamente creen en el lucro. Y vale la pena recapitular lo que ha pasado aquí en el Ecuador. Ujú. Mientras el Ecuador se desangra, hay derrame petrolero, no lo solucionan a tiempo, hay sequía, no la solucionan a tiempo, tenemos costes de energía, se quieren meter a fabricar un complejo inmobiliario en un sector de reserva en Olón. Afectados por las lluvias. Tenemos afectados por la lluvia, estamos a punto de iniciar el ciclo de clases en la costa con escuelas desbaratadas, los UPC desbaratados, los policías empujando los carros con malos repuestos, sin gasolina. O sea, una serie de desastres. Recorte de presupuesto en la salud, la gente de las dializadoras muriéndose. Mientras tanto, ellos están haciendo fabulosos negocios, ya hemos dicho. El hermano de Daniel Noboa se pone una gasolinera, en 3 meses, tiempo récord, le dan las licencias y comienza a vender diésel subsidiado al público sin subsidiar. Y hace un fabuloso negocio. Ese es el ejemplo y el rostro verdadero de lo que es un capitalista. Aquí le quieren vender la imagen de démosle la oportunidad, es un presidente joven, ha estudiado en Harvard, es inteligente. No, Daniel Noboa es como el ejemplo de la mayor mediocridad que existe. Y mira, no es que estamos aquí utilizando la comunicación para Ujú. injuriar, y eso es bien importante que la gente lo entienda, porque injuriar sería que yo esté diciendo cosas que me estoy Falsas. inventando o que estoy suponiendo. Mm, mm. Estoy cogiendo los titulares de la prensa. Entonces yo digo, con esto voy cerrando, yo digo, nos han querido vender la imagen de una persona exitosa, de un empresario joven, de empuje, que está combatiendo la delincuencia, cuando los hechos nos dicen todo lo contrario. No tienen un ápice de emprendedores, no tienen un ápice de innovadores, porque las empresas que vienen manejando son esos caballos viejos, enfermos del país Banana República del siglo pasado. No han hecho ningún esfuerzo por construir una industria, por invertir en educación, por dar un salto tecnológico y hacernos soñar en un Ecuador del futuro soberano, con bienestar y con prosperidad para todos y todas. O sea, son la típica partidocracia. El ejemplo de la partidocracia en un hombre joven es un viejo joven, ¿no? Con las peores mañas de la vieja partidocracia y con toda la mediocridad que eso implica. Un empresario fracasado sin ninguna luz y sin ninguna idea creativa. Sin para el ninguna país. idea creativa para el país, pero para ellos sí. Y un poco para terminar, ¿cuál es el rol organizativo? ¿Cuál es el rol de la población, de la gente que está consciente de que el país quiere mejorar? Mira, a lo largo de la historia, ha habido líderes. Ha habido líderes geniales, espectaculares, que han colocado civilizaciones que se han mantenido por siglos
en la vanguardia, dando prosperidad, dando seguridad, creando canales, creando obras de arquitectura. Y cuando he hecho a ver la historia de la humanidad, ¿no? Te digo, los persas, los egipcios, los romanos en algún momento. Ujú. Han tenido liderazgos, pero siempre ha estado mediada por el papel que ha desarrollado su pueblo, su pueblo. Y cuando el pueblo interioriza un horizonte, cuando el pueblo interioriza una idea, cuando el pueblo comprende y se decide a dar un paso, el pueblo es incontenible. Y yo con esperanza veo que el pueblo, estos 4 millones de votantes, ahora con la ayuda de otro gran sector de las organizaciones sociales de Pachacuti y otros aliados estratégicos, están movilizados, están conversando, están debatiendo, están colocando una agenda posible y están pensando que este gobierno que se viene de ser favorable hacia la candidata Progresismo. Luisa González y el progresismo va a ser un gobierno popular de todos y todas, que va a llegar irremediablemente a poner orden, a poner un estado de sosiego, a colocar otra vez la agenda del país en educación, en salud, en desarrollo industrial, en desarrollo de infraestructura y obviamente vamos a superar este traspiés lastimosamente largo de 8 años que hemos tenido, que nos ha traído tanto dolor y tanto sufrimiento. Muchísimas gracias, Paul. Qué gusto haberte tenido aquí. Gracias a ti.